Y pues mire, ¿por qué no viene también los hermanos a la iglesia? Pues el cristiano se encuentra luchando diariamente y sabemos que estas luchas tienen que ver precisamente con la carne, y la carne sabemos que es pecado, ¿verdad? Y hay una lucha muy en especial que el cristiano está librando, fíjese, y es contra y dentro de él mismo. Es contra y dentro de él mismo. Y esta es una lucha real, es una lucha continua, es una lucha intensa. Pero en estas luchas no se encuentra solo, no. Dios nos ha capacitado a cada uno para llevar a cabo esas luchas de la carne. Y esas luchas que libramos, fíjese que no son nuevas. Esas luchas se iniciaron allá en el Edén, con Adán y con Eva, desde luego, que transgredieron los ordenamientos, la ley, las enseñanzas de Dios, y así hemos venido. Mire, estamos en este segundo mes del año, todavía iniciándolo, ¿verdad? Y me imagino que al principio usted se trazó metas y propósitos con la intención de cumplirlos. Sin embargo, sí es real que pocos llegan al final del año realizando estas metas y estos propósitos. Y esto es una realidad tanto para el cristiano como para el no cristiano. El cristiano y la iglesia tienen disciplinas que estar cumpliendo no tan solo por una vez al año, sino que esas las tiene que ejercer por el tiempo que le reste de vida. Y como ejemplos de estas disciplinas tenemos que nos hemos propuesto leer la Biblia, ¿verdad?, completa, de acuerdo al plan que estamos llevando, y nos tomará un año para terminarla. Y cuando terminemos el año de leer la Biblia, vamos a iniciar nuevamente por los años que nos restan de vida. Lo mismo, debemos de tener tiempos de oración, y esos tiempos de oración debemos de mejorarlos y mantener y acrecentar y conectarnos con Dios en nuestra relación personal. No se olvide también de sus tiempos devocionales, que por cierto, Luz y Sal de lunes a viernes les envía un devocional. Espero en el Señor que lo estén llevando a cabo, que lo estén escuchando, que estén comentando, y que el Señor llame a sus vidas. También tenemos tiempos de ayuno, y no tan solo los que nos proponemos como iglesia, sino en lo personal y durante el año también tenga usted estos tiempos de ayuno para someter la carne. Y bien, esto que le acabo de decir, estas son disciplinas espirituales con las cuales tiene lucha la carne, y la carne nos llama a no cumplirlas, Pero también debemos de fijarnos propósitos que nos edifiquen espiritualmente, como por ejemplo, asistir a los diferentes espacios que tenemos de discipulados, que son precisamente para crecimiento espiritual y que conozcamos más y más de Dios, ¿verdad? Tal vez su tiempo sea absorbente y esté pensando en el trabajo, y que el trabajo le absorbe la mayor parte del tiempo, y tal vez tenga como propósito cambiar de trabajo para disfrutar de su familia y también tener tiempo para la iglesia. O fíjese, o también tenga como propósito cuidar su cuerpo de lo que come. Y no lo digo como dieta, sino para conservar el templo del Espíritu Santo. Tanto las disciplinas como los propósitos muchas veces no se cumplen.
estos no se llevan a cabo por diferentes razones. Tenemos diferentes razones para ello, y entre ellas posiblemente porque usted tiene o está viviendo una vida complicada, o también porque tiene luchas familiares con sus hermanos, con sus tíos, con sus sobrinos, en fin. O quizá porque tiene trabajos que son tan absorbentes de su tiempo que le impiden desarrollarse debidamente. No lo sé cuál sea su lucha. Pero todas estas son luchas de la carne. Y hay muchas otras causas que impiden que llevemos una vida de disciplina espiritual, o que los propósitos no los podamos cumplir. Pero si nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo, escuche bien, si nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo, se podrá dar cuenta de que las luchas de la carne que estamos viviendo, y que son muchas, las podrá librar y obtener victoria para que tenga una vida de disciplina espiritual, y que los propósitos que usted se ha propuesto para este año también los lleve a cabo, solo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero acompáñeme a la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Capítulo 5. ¿Todos tenemos Biblia? Si alguien necesita Biblia para que se la hagan llegar, todos tenemos Biblia. Qué bueno, gracias a Dios. Busque Gálatas 5, voy a darle lectura de los versículos 16 al 18, por favor, sígame usted con su vista. Gálatas 5, le repito, versículos 16 al 18. Y nos dice: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Acompáñenme a orar. Gracias, Dios Padre bendito, este día. Gracias por esta palabra. Gracias por tus enseñanzas. Gracias porque nos llamas, Señor, a buscar de ti, que siempre estás ahí para ayudarnos. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos instruye y nos redarguye, Señor. Que sea así por medio de este mensaje, para llevarnos a tu misma palabra y a la reflexión, y despojarnos de todo aquello, Señor, de la carne que nos impide estar cerca de ti. Gracias, Espíritu de Dios. Guía mis palabras, te pido. Toma el control de este mensaje. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Bien, pues pensando en todos aquellos que hemos venido y que el Espíritu Santo mora en nosotros, tampoco debemos entonces de ignorar las disciplinas espirituales o lo que hemos deseado cada año, ¿verdad? Lo que sí debemos de recordar es que la palabra revela que libramos luchas en 3 frentes de batalla. Escuche bien, libramos luchas de la carne en 3 frentes de batalla. El primero es contra nosotros mismos. El segundo es contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y la tercera es contra Satanás. Ahí radica parte de la explicación de los fracasos que tenemos como cristianos. Porque estamos descuidando cualquiera de estos 3 frentes. Por eso no llevamos a cabo disciplinas espirituales. Por eso es mejor encontrar justificaciones para no hacerlo. Pero pongamos atención al Espíritu Santo para que salgamos victoriosos de las luchas de la carne. Pero de estas 3 que le acabo de mencionar, nos estaremos hoy centrando en una sola lucha, que es la peor de todas. De estas 3 nos vamos a centrar
en la peor de todas. Y se trata precisamente de la lucha que estamos enfrentando contra y dentro de nosotros mismos. Luchamos contra nosotros mismos porque la carne es la que nos lleva a fracasar, ¿verdad? Es la lucha de la carne. Pues hoy estaremos iniciando una nueva serie que vamos a prolongar por algún buen tiempo. Y esta serie se llama Fructificar y Producir. A eso hemos sido llamados, a fructificar y a producir, pero no en nuestras fuerzas. Y el mensaje de hoy tiene por título Deseos adversos. Pablo, derivado del texto que leímos, está hablando a la iglesia de los Gálatas, ¿verdad? Exhortando a mantenerse firmes en la libertad a la que los trajo el Señor. Llegó el momento en la vida de la iglesia de los Gálatas que habían ellos sido persuadidos para no obedecer la verdad. Y esto claro, que aplica a nosotros hoy en día a la iglesia. Estamos siendo persuadidos para no obedecer la verdad. De manera que debemos de mantenernos firmes nosotros hoy en esa verdad. Para eso es la palabra, para instruirnos, para decirnos de qué nos debemos de guardar. Es por ello que debemos de conocer de la palabra. Punto número 1, no te agrades. Y dice nuestro versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Decíamos al inicio que el cristiano está librando luchas contra la carne, ¿verdad? Es decir, contra uno mismo. Y esas batallas no son un día sí y otro día no. Es de manera continua, es de manera diaria. Y si esta batalla es de manera continua, porque así es, entonces debemos entender que la vida es un entrenamiento continuo para una batalla que no se detiene y que hay que pelear con sabiduría, con determinación y con dependencia del Espíritu Santo. Es por ello que les decía al principio que no las libramos solos. Dice, andad en el Espíritu, ¿verdad? Vivir o andar en el Espíritu implica rendir nuestra mente, nuestro corazón y voluntad al control del Espíritu de Dios. Cosa que nos cuesta mucho rendirnos, ¿verdad? Aprender, porque no nos rendimos al Espíritu Santo. ¿Y por qué no nos rendimos? Porque no lo estamos conociendo. Pero cuando esa rendición se da, el Espíritu comienza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Y entonces comenzamos a valorar a las personas y a los hermanos, amándolos, pero por medio de la palabra, y el Espíritu Santo nos está llevando a ello. Vemos y vivimos la vida ahora conforme a la verdad. Hoy podemos perdonar y pedir perdón por amor, ¿verdad? Y todo esto se traduce en un estilo de vida muy diferente a cómo se está viviendo en el mundo. En el mundo no se vive como se debe de vivir al interior de la iglesia. Y debemos de enfrentar con firmeza la lucha interna que todos tenemos entre hacer lo correcto y lo que nuestros deseos mundanos nos dicen que hagamos. Y en este sentido el apóstol Pablo nos dice, no te agrades. No te agrades. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Nos urge a vivir en el Espíritu. Lo que significa seguir con sabiduría las enseñanzas de Dios y permitir que su presencia divina nos guíe
a librar esas luchas y batallas de nuestra vida diaria. Pablo nos llama a andar en el Espíritu, lo que significa caminar, escuche bien, caminar en la misma presencia de Dios y permitir que esa gracia de Dios nos guíe y nos fortalezca. Al contrario, cuando permitimos que nuestros deseos mundanos controlen nuestras acciones, nos estamos agradando a nosotros. Cuando dejamos que esos deseos nos agraden, nos estamos agradando a nosotros. Estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Seguir la carne siempre nos lleva al pecado y a la separación de Dios, mientras que seguir al Espíritu nos va a llevar a una relación más profunda con Dios y desde luego nos va a llevar a una vida eterna, ¿verdad? Y es importante mencionar que seguir al Espíritu no es fácil, porque muchas de las veces nos estamos dejando vencer por la carne y no nos sometemos al Espíritu, ya que la tentación siempre está presente en nuestras vidas. Y esas tentaciones son las que nos conducen a pecar, a someternos a la carne. De manera que para no satisfacer los deseos de la carne, nos dice Pablo que debemos de andar en el Espíritu. Punto número 2, antagónico. Y dice nuestro versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. El Espíritu y la carne se oponen, son deseos adversos, son contrarios entre sí. Esos deseos adversos son la lucha que estamos librando diariamente en nuestro interior. Acompáñenme ahora a Gálatas, a esta misma carta. Atrás en el capítulo 5, le voy a dar lectura del 19 al 21. Dice, versículo 19 de Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Usted sabía cuáles son las obras de la carne? Aquí están. Y todos, sin excepción, tenemos una lucha de la carne, como nos lo dice aquí. Y hay más. Y hay más. Le podemos agregar chisme, murmuración, contienda entre los hermanos, entre los matrimonios, con los hijos. Esas son las disensiones. Las mentiras que acostumbramos a decir todos los días. Los enojos por diferentes causas en el matrimonio, ¿verdad? Y todo esto, toda esta lista que nos habla Pablo, nos impide llevar a cabo nuestras disciplinas espirituales. Es que damos paso a la carne y por lo mismo dejamos truncos las disciplinas y los propósitos que nos hayamos propuesto. Todo le queremos echar la culpa al diablo, pero no vemos que tenemos una lucha contra nosotros mismos, ¿verdad?
Cuando Pablo menciona el Espíritu en el versículo 17, y quiero pedirle que lo vea, en el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Cuando lo menciona se está refiriendo al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y por eso es que la palabra Espíritu comienza con una letra mayúscula. De manera que la batalla entre el Espíritu y los deseos de la carne ocurre exclusivamente en los creyentes en quien mora el Espíritu de Dios, como ya hemos dicho. Allá afuera, los incrédulos en quienes no mora el Espíritu Santo, hacen todo esto. Nosotros provenimos de haber hecho todo esto, pero el Espíritu Santo nos está ayudando a dejar todo esto, ¿verdad? La carne es el antagónico del Espíritu. Carne son los deseos adversos. Entonces, lo opuesto es una rivalidad de la carne contra el Espíritu. Se opone nuestra carne a la obediencia. En el griego, la palabra traducida como carne es sarx, S-A-R-X, sarx. Y esta tiene múltiples significados cuando usted lee la palabra, múltiples significados de acuerdo al contexto en que aparece. Y muchas veces se usa para referirse a diferentes aspectos de nuestra naturaleza, que es siempre pecaminosa, desde luego. Y en algunas ocasiones también se refiere a lo terrenal, y en otras se refiere al cuerpo, y en otras se refiere a la vida o al hombre como carne, al ser humano. Tenemos entonces que nos volvemos antagónicos de los deseos del Espíritu por causa de nuestra carne, por someternos a nosotros mismos. Así soy y qué. No, si me hubieras conocido antes, pero no me conoces ahora. Puede salir mi antigua naturaleza. No se trata de esto. No se trata de esto. De manera que sí, en nuestras luchas diarias contra la carne debemos de cuidarnos entonces de nosotros mismos. De nosotros mismos. De lo que queremos, de lo que pensamos, lo que deseamos y lo que estamos haciendo. Las obras de la carne que leímos en Gálatas. Esas son nuestras luchas internas, de manera que debemos, insisto, de cuidarnos de nosotros mismos y no engañarnos. Acompáñenme ahora a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6. Versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es entonces nuestra responsabilidad el hacer uso del, como dijo mi hermano Francisco hace un momento, tanto del querer como el hacer, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad para que el Espíritu Santo, que es quien pone esto en nosotros para no obedecer las obras de la carne. Cuando nos dejamos llevar por los deseos de la carne, nos convertimos, como les dije, en antagónicos del Espíritu Santo. ¿Y sabe usted qué significa eso? Es grave. Es grave. Rebeldes, desobedientes, retadores, no me importas. Y mire si no, cuando desobedecemos, cuando estamos dando paso a nuestros deseos adversos, estamos ignorando la guía del Espíritu Santo. Estamos desatendiendo los impulsos del Espíritu Santo.
Estamos haciendo a un lado la sabiduría del Espíritu Santo. Estamos olvidando los recordatorios del Espíritu Santo. Estamos haciendo caso omiso de las advertencias del Espíritu Santo. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que negamos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando decimos es que apagamos el Espíritu Santo, lo contristamos, Él no se va a poner a llorar. Nosotros tenemos la responsabilidad y no negar el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. No somos cristianos nada más para venir a chacualear. Perdón por la palabra. No. Somos cristianos para obedecer la palabra de Dios. Somos cristianos que le hemos dado morada al Espíritu Santo y a obedecerlo para que vivamos vidas conforme a lo que quiere el Señor. Y porque al desobedecer, la única razón por la que un cristiano no hizo lo que debía de hacer es porque en su interior hubo una lucha. Hubo una batalla, hubo un enfrentamiento entre lo que la naturaleza pecaminosa deseaba hacer y lo que el Espíritu de Dios quería que nosotros hiciéramos. Y esa persona, cualquiera de nosotros, permitió que la carne ganara la batalla. Cuando nos dejamos llevar por los deseos de la carne, cualquiera de la lista que les leí de Gálatas, cuando nos dejamos llevar por ello, por esos deseos adversos, nos convertimos, como les dije, y no se le olvide, en antagonistas del Espíritu Santo. No nos dejemos llevar entonces por nuestros deseos carnales que son efímeros y pecaminosos. Mejor seamos cristianos llamados a fructificar y producir en la obediencia al Espíritu de Dios. Andad en el Espíritu, es lo que dice Pablo. Versículo 18 de nuestro texto principal nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En el versículo citado, Pablo nos recuerda que como creyentes no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la guía del Espíritu Santo, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Eso significa que nuestra vida no está dictada por una lista de mandamientos, sino por la dirección del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Tal como nos lo dice, entonces podemos pensar que todo lo podemos hacer. No, incluyendo el pecado, desde luego que no. Pero es la dirección del poder del Espíritu Santo quien nos hablará y nos convencerá de lo que queremos hacer. No es conforme a la voluntad de Dios, no. Siempre tenemos que filtrar nuestras acciones conforme a lo que el Señor quiere enseñarnos y le vamos a dar paso al poder del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? La ley no es importante, tal como lo dice Pablo, dice, ya no estáis bajo la ley. No, la ley sigue siendo muy importante, pero la ley no es un medio para la salvación. La ley es lo que nos está mostrando la necesidad que tenemos de perdón y nos está mostrando la gracia de Dios. Nos ayuda a conocer lo que Dios espera de nosotros conforme a nuestro comportamiento. Y el comportamiento de Dios nos dice, no hagas para que tengas. No hagas para que tengas, ¿verdad? Es la gracia de Dios que produce ese cambio en nuestros corazones, entonces, por medio de su Espíritu, para que tengamos. Efesios 6:12, ahora acompáñenme a Efesios 6:12.
Y dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sus luchas, sus batallas no son terrenales. Sus luchas y sus batallas son al interior de usted. De nosotros debemos de cuidarnos, ¿verdad? De manera que si mora en nosotros el Espíritu Santo, las luchas que tenemos son espirituales. Cuando le damos paso a los deseos de la carne, lleva entonces su batalla al campo espiritual y deja que todas estas potestades de tinieblas gobiernen nuestra carne. Y cuando esto sucede, nos convertimos en antagonistas del Espíritu Santo, porque le estamos dando paso a los deseos carnales que sabemos que son pecaminosos, esos deseos adversos al Espíritu. Nuestros deseos de manera natural son contrarios o son adversos al Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu nos va a proporcionar una gran libertad en Cristo, porque hoy a eso hemos sido llamados, a la libertad en Cristo y no al pecado. ¿Y esto cómo lo logró el Señor? Vamos nuevamente a la carta de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. ¿Cómo obtuvimos la libertad? Dice Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. De manera que ya no estamos sujetos ni atados a las tinieblas, mucho menos al pecado. ¿Quién llevó el pecado a la cruz? ¿Quién la cargó esos pecados? Y decimos, ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne ya no es el pecado. El Señor ya pagó por mí, ya lo cargó, y eso es lo que debemos hoy de vivir. La libertad en que Cristo pagó por nosotros y nos limpió con su sangre de todo pecado, de toda maldad. ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué no aprendemos? Y discúlpenme, iglesia, pero un día les dije, porque somos perezosos, porque no leemos la palabra y porque nos oponemos a la voluntad del Espíritu Santo para que nos esté guiando. Ya no estamos solos. Hoy tenemos que vivir una vida de acuerdo a la fe del Hijo de Dios. Y si tenemos fe en el Hijo de Dios que no pecó, debemos entonces de seguir esas enseñanzas, esas pisadas, esos ejemplos. Él pagó. De lo contrario, imagínese lo que se tiene que sufrir, ¿verdad? El Espíritu siempre nos llevará entonces a desear hacer lo correcto y vivir una vida conforme al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos vidas santificadas, no vidas conforme a la carne. No podemos vivir vidas cristocéntricas si no nos rendimos al poder del Espíritu Santo y a los lineamientos que nos enseña para vivir vidas dignas de ser llamados cristianos. Tenemos que vivir vidas dignas de ser llamados cristianos. Eso es lo que tenemos que vivir. Considere que vivir una vida rendida al Espíritu Santo, escuche bien, vivir una vida rendida al Espíritu Santo nos ahorraría muchas luchas y batallas pecaminosas que a diario luchamos.
De manera que tenemos que vivir o andar en el Espíritu. Y esto implica rendir, como les dije, nuestra mente, corazón y voluntad al control del Espíritu de Dios. ¿Cómo ama a Dios? ¿Cómo nos dice a Dios que tenemos que amarle? Si decimos ser cristianos, debemos andar en el Espíritu, cosa que nos cuesta, como le dije, mucho aprender. Y ahora le voy a pedir que eche un vistazo al interior de su carne. Eche un vistazo al interior de su carne y vea la lucha que tiene. Esta lucha que tiene es por no someternos, por no rendirnos a la voluntad del Espíritu Santo, que nos lleva a vivir vidas mejores. Y fíjese bien, cuando esa rendición de nosotros se da al Espíritu Santo, comenzamos a fructificar y producir las nuevas vidas en Cristo. Estamos llamados a fructificar y a vivir vidas cristianas, nuevas vidas en Cristo. La nueva vida en Cristo no es simplemente decir soy cristiano, no tiene ningún mérito. Cuando nosotros vivimos realmente las nuevas vidas en Cristo, ahora sí podremos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Porque lo estoy viviendo por la fe, por la fe. Y solamente así viviremos esas vidas abundantes de amor, de arrepentimiento, de perdón, de libertad, a las que hemos sido llamados. Cuando nuestra mente es renovada por medio de la palabra y el Espíritu Santo, nuestras vidas comienzan a cambiar en esa forma de pensar y comienza esa transformación y empezamos a hablar y a actuar de manera diferente. Comenzamos a dejar esos deseos adversos carnales que son pecaminosos. Dejamos esos deseos adversos en contra del Espíritu Santo, y esto, cuando hagamos esto, se va a traducir en la verdadera vida cristocéntrica y no como el mundo quiere que vivamos. No seamos antagónicos entonces y atendamos al Espíritu Santo.